Es un gusto recibir a la politóloga Rosario Queirolo, como decíamos, además docente de la Universidad Católica, para conversar justamente sobre este tema, próximas elecciones internas. Y hay un artículo que yo estuve leyendo, con obviamente la hoja bastante más lejos de lo común por mi falta de lentes, que se llama, del 2009, Encuestas e internas, sacando la piedra del zapato. Que también algo de esto sería bueno que nos cuentes, porque está bueno primero ver de qué se trata, qué es la piedra del zapato. Bienvenida, gracias por estar. Muchas gracias por la invitación, un placer. Bueno, se nos viene esta instancia que, entre otras cosas, no es obligatoria, ¿no? Y que por ahí también surge algunos datos interesantes, ¿no? ¿Cómo se viene? ¿Cómo vas viendo todo esto? Bueno, siempre las elecciones que son voluntarias presentan como el primer desafío, que es saber efectivamente si la gente va a ir o no a votar. Las elecciones internas, como todas las elecciones voluntarias, son lo que se llaman, como en ciencia política decimos, son elecciones de activación. Primero hay que hacer que los votantes vayan a votar y después, bueno, los candidatos y los partidos políticos necesitan convencer a la gente que voten por ellos, ¿sí? Pero primero que vayan a votar, que esto es algo que en realidad en Uruguay es relativamente nuevo, ¿sí? Porque, bueno, nuevo, ahora ya hace muchos años, pero digo, antes de la reforma constitucional del 96, las elecciones internas no existían, ¿no? O sea, había elecciones dentro de los partidos políticos, algunos, pero no eran elecciones como son ahora, que son obligatorias para los partidos políticos, sí, pero voluntarias para los votantes. Entonces, esto fue una novedad al principio, y ese artículo al que recién hacías referencia, como un poco trata de analizar eso de cuál era la novedad, porque cuando empezaron a existir estas elecciones internas, digamos como que existía una idea de que todos los uruguayos y las uruguayas íbamos a ir a votar, ¿sí? Y bueno, y eso no pasó, ¿sí? Si bien hubo elecciones internas que tuvieron una participación de aproximadamente la mitad de la población que está habilitada para votar, después eso también fue disminuyendo con el tiempo. Y claramente hoy, como lo decían los y las oyentes que recién mandaban, ¿no?, mensajes, muchos decían que no van a ir a votar. Eso no significa que sea gente que no esté interesada en la política o gente que no le preocupen los problemas del país, pero simplemente mucha gente que percibe que esta elección, bueno, es para definir los candidatos adentro de los partidos políticos, los quienes van a ser los candidatos a presidente, y bueno, que ellos después sí irán en octubre, cuando haya que definir al Parlamento y al Ejecutivo, sí, al presidente, pero que ahora no, que es una cuestión capaz que de la gente que está más metida en la política. ¿Y qué papel juegan las encuestadoras en este sentido? Porque uno cuando ve números, obviamente, por ejemplo, en ciertos sectores hay mucha diferencia, claramente uno ya se imagina quién va a ser el candidato, es decir, eso también lleva a que la gente al mirar las encuestas diga, bueno, yo que pertenezco, no sé, al Partido Nacional, sé que claramente va a ganar Delgado, por lo tanto ni me muevo. Sí, esa es una de las razones que pueden llevar a que la gente no vaya a votar, ¿sí? Es decir, bueno, si más o menos por las encuestas ya me dan información que la cosa está media definida, entonces yo me quedo comiendo el asado con mi familia y no voy a votar. Siempre tiene un costo el ir, ¿no? Y bueno, digo, por más que no nos cueste votar, hay que trasladarse, hay que llevar, hay que cortar lo que uno está haciendo, y hay gente que diga, bueno, esto ya está resuelto. Ahora, está resuelto y no está resuelto. Siempre, obviamente, nosotros en Uruguay tenemos un sistema de encuestas que es muy confiable, pero las encuestas en las elecciones internas trabajan con un margen de error un muestreo muy pequeño. Sí, exacto. Sobre todo, no es que sean tan pequeñas las muestras, porque están haciendo algunas comparadas a las nacionales. No es eso, sino que dentro de esos, que entre las 1000 encuestas que hacen o 1500 encuestas, en realidad los que te dicen que van a ir a votar son la mitad. Entonces ya no te quedan las 1000 o las 1500, te quedan 500 o 750. Y después de ahí tenés que dividirlas entre los partidos políticos. Y dentro de cada, ¿no? Dentro de
a la interna de qué partido político van a ir. Y Entonces después esos dividirlos entre los candidatos. Entonces ahí es donde te empiezan a quedar las muestras muy chicas. Pero y un ahí margen de error puede error, ser muy grande. Exacto. Y creo que en estas últimas semanas las empresas encuestadoras han estado como haciendo también bastante mención a esto, a los márgenes de error de algunas de sus distribuciones, ¿sí? Sobre todo hacen mucho hincapié en el Partido Colorado, porque en este argumento de que se van achicando las muestras, claramente el Partido Colorado tampoco es un partido que según las encuestas está recogiendo una intención de voto muy alta en su interna, y después son muchos los candidatos que están compitiendo. Entonces, por más que parece que hay diferencias importantes entre Ojeda y Silva, igual los márgenes de error son altos. Entonces ahí es como que hay que decir, bueno, está bien, las encuestadoras dicen, estamos midiendo con este instrumento que tiene estos límites, ¿sí? Y además también hay cosas que pueden desencadenarse en los últimos días, ¿sí? Hay otras internas que parecen un poco ya como más establecidas, donde parece que, bueno, no sé, sería como decíamos la del Partido Nacional, que sería como raro encontrar que esa distribución que hoy encontramos se revierta, claro, o cambie, ¿sí? Sí, porque hay una diferencia de un 30% por lo menos, ¿no? Y porque básicamente, digamos, como que la diferencia de Delgado a Raffo ya es muy grande, y además son menos candidatos. Pero en la interna del Partido Colorado, bueno, hay incertidumbre, ¿sí? Y la interna del Frente Amplio parece también, según las encuestadoras, mostrar un claro liderazgo de Orsi. Pero después, una cosa que también es importante resaltar es que volvemos al primer tema, ¿sí? Son elecciones de activación. Entonces, eso es lo que la gente le dice a las encuestadoras que va a ir a votar. Y no es que la gente mienta, efectivamente la gente en ese momento dice, pienso ir a votar, pero al no ser de nuevo una elección obligatoria, puede ser que ese día finalmente no vaya. Entonces ahí importa mucho los partidos políticos y los sectores y digamos cada candidato o candidata, cómo tengan armada también la estructura para hacer que la gente vaya a votar ese día. Desde, no sé, bueno, sistemas de transporte, recordarle a la gente que vaya a ir a votar, ¿sí? Un montón de cosas que pasan el día de la elección que son muchísimo más importantes en una elección voluntaria, como la del próximo domingo, que en una elección obligatoria donde la gente sabe que sí, que es obligatorio y que tiene que ir a votar. ¿Te animás a dar algún apunte concretamente? Elección de activación, ¿qué quiere decir esto? Claro, hablamos de elección de activación como estas elecciones son donde hay que motivar a la gente a que es importante que vote. Entonces, hay muchos otros países en el mundo, como por ejemplo Estados Unidos, ¿sí? Tiene todas sus elecciones son voluntarias. Claro. Es más, es un día de semana, exacto, un martes, la gente trabaja, no es que tampoco te den libre ese día. Entonces, imagínate, tenés que hacer como que la gente ponga en su cabeza que ese día tiene que ir a votar, deje de hacer lo que tiene que hacer y vaya a votar. Entonces, activación porque necesita mucho de la militancia. ¿Sí? Necesita mucho de la militancia política para hacer que en la cabeza de la gente sea que, bueno, entonces tengo que ir a votar. Y por eso es que se moviliza tanta gente. Y en esta en esta elección puntualmente rumbo al domingo, ¿sentís que los candidatos y los partidos hicieron esta tarea de activación, digamos, o no? Porque para muchos dice que incluso como que ha habido un clima que no era de repente el que ellos se imaginaban, como muy por debajo de lo que pensaban. Hay un poco esa sensación, y creo que en los medios de comunicación también he escuchado en los últimos días como replicar esto de que, bueno, parece como que fue una campaña como más tranquila que otras elecciones internas. Puede ser eso, o igual uno ve mucha militancia en la calle movilizándose y hay gente entregando listas y hay un montón de cosas que están pasando, que creo que más allá de que pueda ser menos que otros años, la verdad eso es como un poco difícil de como comparar, digamos, los candidatos y las candidatas y han hecho su trabajo de movilizarse. Además, creo que tenemos una visión bastante montevideana, donde tal vez si recorremos el interior del país pueda ser distinto también, ¿sí? En estas elecciones hay que acordarse que no solo se eligen los candidatos por cada uno de los partidos políticos,
o candidatas, sino que también se eligen los órganos deliberativos nacionales y departamentales, y es una elección en donde hay muchos líderes políticos que no son los que compiten por ser candidatos, donde se juega mucho también a que los voten para después darle fuerza a su sector o a su lista. ¿sí? Y eso, bueno, eso es justo algo que estamos estudiando en un proyecto que tenemos en un curso con estudiantes de la Universidad Católica, donde justamente estamos estudiando a estas políticas y políticos, y los llamamos los minoristas. ¿sí? Es gente que arma su lista en apoyo de los candidatos a presidente, las candidatas a presidente, para sumar votos, que su aspiración en este momento no es obviamente una candidatura presidencial, ¿sí? Pero que es juntar votos para ese presidente, para ese candidato o candidata, y a la vez darle fuerza a su sector, y bueno, y una serie de ideas también, por supuesto. Y eso lleva hay muchísima gente que participa de esta actividad, muchísima gente que está en las listas. Conozco algunos que están proyectando su futura alcaldía, digamos, candidato a alcalde, que están peleando así como tú decís también, ¿no? En el interior y en los pueblos. Rosario, explícanos un poquito, esto lo puedo llegar a entender, que arman listas. Antes de que tú llegaras estábamos hablando un poco, yo voy por todo Montevideo y me hacía esa misma pregunta, no sé si está pasando lo mismo en el interior, pero en Montevideo, en las ferias barriales, no solamente en la Rambla y en las avenidas principales, parece una elección nacional. Cada uno con sus kiosquitos instalados, vestidos caracterizados, con los personajes, con música, toda esa parafernalia, los chorizos, todo eso que vos te imaginás, todo eso que motiva, que llama a la gente, bueno, está. Parece una elección nacional. Vi también otro tipo de muestras. Vi gente en distintos lugares parados con carteles que parece que los han escrito, y eso yo no lo había visto en elecciones pasadas, no sé si a vos te llamó la atención esas cosas, ¿no? Como que escribieron, ¿no? Y están pidiendo apoyos por ese sector, sin dar. Y después otros que están perfectamente, ¿no? Impresos, caracterizados, hablando de los beneficios de ese candidato, pero vos te das cuenta que esa persona no es. Y te voy a decir claramente, algunos que están hasta en situación de calle, lugares así, con cartelería. Me llamó tanto la atención, porque no es por subestimar a nadie, pero claramente a alguien lo pararon ahí para que pusiera ese cartelito explicando sus situaciones económicas. Y vos sabés que me resultó de un rechazo brutal, porque yo sé que hay mucha gente que lo hace porque milita, hay otros que nos estarán escuchando y que recorren todos los comités de barrio pidiendo trabajo porque les pagan para repartir las listas, ¿tá? Y muchas personas que están en esta situación que yo siento que los están usando, ¿sabes? Y eso me preocupa porque antes no pasaba. Mira, de esto que último estás diciendo, no vi estos casos que estás describiendo como de personas en situación de calle. Lo que sí existe, sí en esta elección, como también en otras, se combina la actividad que es de los militantes, que digamos la gente lo hace de forma honoraria, y es impresionante, ¿no? La militancia que tenemos en este país para estas instancias es muy grande. Si piensan en 10 personas, una de cada 10 personas que ustedes conozcan va a estar en una lista que va a estar el próximo domingo, ¿no? Es altísimo el porcentaje de gente que se involucra con menor o mayor grado, ¿sí? Y mucha de esa gente destina tiempo, que puede ser estar en un semáforo, en una feria, o llevar listas al trabajo, o tratar de conseguir el voto de su gente más cercana. Por eso, porque es una elección de activación, y al final mucha gente termina votando también dentro del partido a aquellos que conozco, o le voy a hacer un favor, este es amigo mío, lo voy a apoyar en esta instancia, ¿sí? Bueno. Decís que por amiguismo, que es porque se sienten cercano a ese candidato. Claro, pero no hay amiguismo en el sentido negativo, claro, sino por apoyar a un familiar, a un amigo, ¿sí? Porque le tenés confianza, ¿sí? Y después hay gente que es remunerada, ¿sí? Hay gente, de hecho, en este trabajo que estamos haciendo con estudiantes, que después vamos a sacar en estos próximos días un podcast sobre esto, sobre el trabajo de los minoristas. Los minoristas, estas personas, ¿no? que valen las listas y encabezan listas, sí, también muchos de ellos pagan a gente para que les distribuyan las listas, porque las listas, al ser tantas, piensen que en Montevideo hay más de 450, casi 500 listas, ¿sí? Entonces, tú lo que tenés que hacer es que la gente o ya lleve su lista, porque si no, tal vez
No la va a encontrar en ese circuito, circuito, no, sí. No es no fácil, esté, no es fácil, Puede estar claro. o puede no estar. Entonces, hay que hacer llegar las listas y entonces ahí sí se apoyan en trabajo remunerado. Entonces es como gente que se le paga por día, jornaleros, que bueno, que es una Y changa, hay lista ¿no? de Como espera, otra te gente. diga. Hay lista de espera en cada uno de los lugares de los distintos candidatos. ¿Cómo lista Porque de espera? gente que va a pedir trabajo, queremos ir nosotros dos y vamos a pedir 8 horas para repartir lista, y te dice, no, pero mira, tengo lista de espera, y te muestran una cuadernola así de mirá gente que vos. se fue a anotar Mirá. para poder trabajar en estos días. La última de este lado que te quería Sí. hacer, ¿vos pensás que sigue existiendo lo del voto cruzado para ayudarte a vos, lo voto a él? ¿Cómo Bueno, se está dando? siempre es una pregunta súper interesante la que estás haciendo y elección interna tras elección interna aparece. Lo que se ha estudiado es que no es que no exista, pero es menor el porcentaje. Y en todo caso se cancelan, ¿sí? Porque a veces es que yo puedo votar por ejemplo, si veo que prefiero al tercer candidato, según las encuestas, ¿no? Entonces digo, Porque bueno, va a ser más fácil ganarle. claro, bueno, eso sería un caso. Siguiendo tu caso, bueno, voy a votar a otro porque va a ser más fácil ganarle. Eso es un tipo de voto estratégico. Otro es lo que se llama un tipo de voto útil. Es decir, capaz que yo prefiero al candidato que en las encuestas va a tercero, pero digo, bueno, pero mejor capaz que entonces voto al segundo, ¿sí? En vez de al tercero, porque el tercero ya va a quedar tercero, capaz que si voto al segundo lo ayudo a que le gane el primero. Eso capaz que hasta dentro del partido de mi preferencia, ¿sí? Entonces hay como muchos argumentos de por qué alguien no votaría a su principal preferencia. Pero la gran mayoría de los ciudadanos votan a su principal preferencia, no son estratégicos. Hay un grupo que se mueve como de forma más estratégica, pero de nuevo, a veces el argumento es, no, esto fue como, si surge un resultado así como un poco inesperado, a veces esto es como hubo voto estratégico y se movieron. En general, eso no se da en volúmenes de votos que sean tan importantes como para mover Tal vez, ¿sí? Los resultados, porque se cancelan, claro. ¿sí? ¿Se entiende? Capaz que mi argumento es justo el contrario al tuyo y entonces... Claro. Tal vez la cuenta se esa la elimina. hacen los que son más militantes, ¿no? Bueno, incluso los minoristas que estamos estudiando, estos otros líderes, sí, que son como, no los que van para las candidaturas presidenciales, ellos sí pueden tener como cálculos más estratégicos muchas veces de a quién apoyar de cuando las probabilidades de triunfo, pero eso se hace como antes, digamos, como en los primeros meses que se empiezan a definir las candidaturas, cuando empiezan a perfilar, a ver cuáles son los candidatos que tienen más probabilidades de ganar, que puedan ahí tener en cuenta los resultados para tomar sus decisiones de a quién apoyar. ¿Sí? Y bueno, vieron que ahí después hay candidatos o candidatas que se van bajando también de la competencia, cuando ven que sus chances, pasó con Vergara, ¿sí? Cuando sus chances parece que no son muy altas, cuando no hay tantos sectores que los apoyan, es Acosta y Lara, y entonces se van moviendo, ¿sí? Y ahí sí pueden estar usando como la información que les viene de las encuestas de opinión pública para tomar esas decisiones de a quién apoyar. Rosario, se nos ha ido el tiempo, pero una última pregunta. ¿Sigue siendo, digamos, la sociedad uruguaya sigue estando interesada por el tema de las elecciones? ¿Qué pasaría si todas las elecciones, no fueran obligatorias? Porque creo que las elecciones pasadas, en esta instancia que no fue obligatoria, no sé si llegó al 40% del padrón de los que votaron. Sí, es un signo, digamos, no sé, es un signo fuerte de tal vez, ¿será un desinterés? Sí, ha ido disminuyendo la participación en las elecciones internas, como conversábamos antes. A veces si son muy competitivas es más probable que la gente vaya a votar, ¿sí? Cuando está como más en disputa. Si ya ven que un poco está decidido, puede ser que voten menos. Si las elecciones nacionales se hicieran no obligatorias, yo creo que la participación electoral claramente disminuiría. Eso me parece que no sería lógico pensar que no lo haría. Pero igual son elecciones con un carácter diferente, porque estas elecciones, de nuevo, muchos ciudadanos las perciben como que son elecciones, como son un paso previo. Y que, bueno, si yo no soy tan militante de un partido, capaz que entonces mejor me quedo en mi casa. Es más, como alguna gente, y esto como
viene de algún trabajo cualitativo que hemos hecho con otra colega, con Fernanda Boidi, encontrábamos que decían, bueno, pero en realidad que decían los que están más en la cosa, ¿no? Como los que saben, los que están ahí en la interna del partido. Creo que hoy se entiende que no solo tienen que, durante estos años se ha aprendido que no solo tienen que votar los que están metidos, o sea, que derecho tenemos todos los ciudadanos, pero igual alguna gente lo siente como más ajeno y entonces dice, bueno, otra cosa es en octubre. Tengo una pregunta del público, sé que estamos con poco tiempo. Ya estamos saliendo. Sí, tengo un montón, voy a leer una sola. Están preguntando acá nuevamente si las encuestadoras dicen, por ejemplo, que un partido tiene mejores posibilidades en las elecciones con un candidato que con otro. Una gran cantidad van a las internas, ¿no? Pregunta si no están incidiendo un poco, ¿no? Cuando están hablando. Sí, dar información siempre puede tener una influencia, pero el tema es que si no, solo la tendrían los políticos, que son quienes pagan por esa información. Yo creo que igual es mucho más positivo que la tengamos todos los ciudadanos y que en base a esa información, que los políticos sí siempre la van a tener porque son quienes la pagan, todos la podamos usar de la manera que querramos. Rosario Queirolo, politóloga y docente en la Universidad Católica, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por venir. Antes de noviembre tenés que venir. Cuando quieran. Obviamente. Nos vamos. Gracias, Juan Antonio. Ya se viene el fútbol. Hasta mañana. Por todo el equipo, pronto. Mañana estamos acá nosotros a las 17 horas. Bien. Que pasen bien. Chau, chau. Hasta aquí el programa de hoy. Mucho para agradecer.